Buen día, buenas tardes, buenas noches. Estamos presentando este video, esta conversación que vamos a tener con el doctor Fernando Callejón y yo, que soy el doctor Diego Pailole. Un poco a nivel de presentación para que aquel que tenga la necesidad de conocer lo que es la medicina psicobiológica y aquel que tenga la necesidad en función de lo que esté pasando en su vida y llega a mirar este video, que tiene que saber primero quiénes son los que estamos acá mesa de por medio. El doctor es el doctor Fernando Callejón, médico con una larga trayectoria en la medicina, y yo soy el doctor Diego Pailole, con menos trayectoria porque soy un poco más joven que el doctor Callejón, pero somos los dos médicos. Hemos egresado de la Universidad Nacional de Rosario y estamos acá tratando de difundir nuestra experiencia, nuestra trayectoria, para que pueda servirle a quien necesite. Así que un poco vamos a establecer una serie de videos que ustedes podrán ver a través del tiempo, en la cual esperemos poder, Fernando, transmitir un poco nuestra experiencia, que es lo que en realidad ayuda al otro, ¿no? Sí, en realidad la idea de los videos resultó porque hace largo tiempo, tanto Diego como yo estamos teniendo una serie de diálogos muy fructíferos para ambos, creo. Se nos ocurrió pensar por qué no llevamos esos diálogos a la imagen para que otros los compartieran, porque salían temas que realmente ni los hablamos en las clases, ni en los cursos, ni siquiera en los grupos, y sí en este diálogo mucho más íntimo, ¿no? Entonces me gustaría que, de alguna manera, Diego, me contaras vos cómo llegaste primero a la nueva medicina y después a la medicina psicobiológica, claro. Y bueno, ha sido todo un camino. Primero, cómo llegué a la medicina. Yo creo que siempre hay hechos en la vida personal de cada uno que hace que uno vaya buscando un camino. Entré en la universidad, en la Facultad de Medicina de la Universidad de Rosario, y empezamos a estudiar y a ver de qué se trata la salud y la enfermedad. ¿Qué a vos te pasó? Una de las premisas era no hay enfermedades, hay enfermos. Y me costó mucho encontrar un enfermo o una persona en los 6 años de carrera. O sea, creo que salimos muy preparados para estudiar enfermedades, modelos de enfermedades. Después de ahí entré en la cardiología clínica, hice cardiología clínica. Tuve experiencias personales con mi padre, con mi hija, en no poder darle una respuesta. Y esa necesidad me abrió la posibilidad de empezar a buscar otras respuestas. O sea, muchas preguntas ante la demanda. Y ahí conocí a la medicina china, la acupuntura, después conocí la homeopatía. Y empecé a conocer un mundo, otra forma de ver. Otra forma de ver y de interpretar lo que es el proceso salud-enfermedad. Hasta que, bueno, en alguna oportunidad conocí lo de Hammer, la nueva medicina de Hammer, y encontré tus libros y realmente me puse en contacto con vos, no sé si te acordás, hace muchos años. Y me generaste muchísimas preguntas. O sea, empecé con muchísimas preguntas. Y conocí la nueva medicina, y pensé que había encontrado la manera de solucionar todas las demandas de los pacientes, de los seres queridos y demás. Y me acuerdo que una vez me dijiste, mirá, Diego, una cosa es la teoría, otra cosa es la práctica. Y bueno, ya hace muchos años que estoy leyendo cosas tuyas, tratando de conocer mucho más lo que es la medicina psicobiológica.
Y ese es el camino un poco por el cual llegué hasta acá. Está bien. Está bien, sí. Quizás le podamos contar un poco a la gente que ve esto, que todo esto nace a partir de los trabajos del doctor Hammer, un médico alemán, que yo tuve la oportunidad de estudiar con él en el año 1995. Y por esas cosas del destino me convertí en su único discípulo en toda América durante muchos años. Cuando lo conocí a Hammer allá en el 95, yo encontré lo que me gusta decir un sanador herido, ¿no? Hay un cuento de Connolly que relata exactamente lo que yo sentí cuando lo conocí a Hammer. Ese cuento dice que había un médico que había perdido a su familia, que había perdido todo en la vida, estaba muy enfermo y no encontraba ayuda en nadie. Entonces le llega a sus oídos la voz de que en un pueblito cercano que se llamaba Bethesda había una piletón, donde a determinada hora del día bajaban los ángeles y cuando el primer ángel tocaba con sus alas el agua, todos los enfermos que estaban allí se arrojaban al agua y los primeros que entraban se curaban de todas las dolencias. Así que este médico, este sanador, este hombre herido, se va caminando hasta ese lugar en búsqueda de ayuda y cuando llega ve ese espectáculo, los enfermos como hemos visto en Lourdes, en Fátima, aquí mismo en Rosario, esperando la sanación. A determinado hora del día, efectivamente ve bajar los ángeles del cielo y cuando el primer ángel toca con sus alas el agua, él intenta correr para arrojarse al agua y como hacen todos, y siente que un ángel con su ala lo sujeta y le dice, tú no. Y ahí se queda este hombre sin poder salir de ese encierro. Y cuando el ala del ángel lo deja libre, él ve que los enfermos salen del agua efectivamente curados, los locos con discursos cuerdos, los llagados curados, los enfermos con una salud. Y él, sin poder hacerlo, se da vuelta, va caminando y empieza a preguntarse por qué, si él que había ayudado a todo el mundo y en este momento necesitaba ayuda, ¿por qué no se le permitía esa ayuda? Y en ese discurso triste, un ángel lo toma y le dice, sé que no entiendes por qué hemos hecho esto, pero tú eres un sanador herido y pronto serás las aguas de Bethesda, pero necesitamos que sigas herido. Y bueno, en ese momento empieza a llegar gente del pueblo donde se había ido y le grita y lo llama y le dice, mi mamá está enferma y solo usted la podría entender, mi hermanito se está muriendo y solo usted podría ayudarlo. Y ahí entiende el por qué tenía que ser un sanador herido, ¿no? Y cuando lo conocí a Hammer exactamente vi eso. Un hombre dolido, un hombre herido. Hammer ha sido muy perseguido. Ha tenido 7 intentos de asesinato, 30 juicios por demencia. Ha pasado 3 años en la cárcel por ejercicio ilegal de la medicina. Un hombre que tiene 3 especialidades médicas, es físico, es biólogo, teólogo. Y sin embargo se lo acusó y se lo encerró por ejercicio ilegal de la medicina. Me contaba Vicente Herrera, un amigo que lo visitaba en la cárcel de Colonia, en Alemania, que las visitas eran una vez cada 15 días durante 30 minutos y él debía permanecer casi desnudo. Es decir, fue muy maltratado. ¿Pero simplemente eso fue hace 400, 500 años atrás, Fernando? No, mucho menos. Esto fue en el 96, si no me equivoco, y después se repitió en el 2004. Es decir, hubo 2 condenas, una en Alemania y otra en Francia. Nosotros acá en la Argentina, en el año 2004, juntamos miles de firmas para la liberación de Hammer. Bueno, en el año 96 se desata una casa de brujas en España. Yo lo traigo al que en ese momento era el principal discípulo de Hammer en España, que era el doctor Johannes Beckman, a dictar el primer curso de Nueva Medicina en la Argentina en el año 1995, que fue auspiciado por la Secretaría de Extensión Universitaria. Bueno, quiero decir que
conocer a Hammer fue todo un impacto. Yo cuando lo conocí, él no hablaba español y solo dijo una frase: necesito médicos de manos calientes que hagan de la medicina. Y bueno, ese fue el primer impacto con Hammer. Y cuando volví con la bomba esa en las manos, de ser el único médico en toda América que tenía el conocimiento ese, sinceramente no supe qué hacer. Y bueno, me dediqué a difundir toda la obra de Hammer por todos los lugares donde me llamaban, para fastidio de mi mujer, que no entendía que a mí me invitaban y yo me pagaba el pasaje en avión, me pagaba la estadía e iba a hablar de Hammer. Era una pasión que tenía por difundir ese conocimiento. Y bueno, lo seguimos haciendo de alguna manera. Ahora no estamos solos, claro. Hay mucha más gente que estudia con Hammer. El sanador herido, es interesante ese cuento, ¿no? Porque yo creo que plantea la búsqueda para sanar las heridas, ¿no? ¿Quién genera las heridas? ¿No? Es un tema que lo venimos charlando, empezar a entender que la herida que buscamos cerrar siempre alguien la genera. Inclusive lo que decíamos, o sea, estamos en este camino en función de necesidades que van surgiendo en las relaciones que vamos teniendo. Y lo de Hammer también fue una historia parecida, ¿no? Si bien él, con un montón de títulos, se ve en la necesidad de entender por qué y para qué algunas cosas, ¿no? O sea, hoy lo de Hammer ya es de conocimiento popular, o sea, ya se sabe que él sufrió, digamos, la pérdida de un hijo. Uh-huh. Y ante tanto dolor, él empieza a buscar, o sea, la necesidad de entender para qué pasó y por qué pasó, porque sé que el hijo estuvo mucho tiempo en terapia intensiva. Sí, no mucho tiempo, pero... Entonces creo que en la búsqueda digamos, cuando aparecen las necesidades nuestras en función de... Sí, en ese sentido me parece interesante rescatar un concepto que vos dijiste el otro día en una conversación, de no, que me gustaría que lo digas vos, ¿no? De no estar en bandos de la medicina, claro, es decir, en donde o sé responsable de todo lo que me pasa, y entonces si estoy enfermo es porque he cometido un error, tengo culpa en algo. No saber vivir. O si no, bueno, la medicina ortodoxa, que para la medicina la enfermedad no tiene significado y lo único que hay que hacer es cirugía, drogas, rayos. Claro, en la búsqueda de algo que no tiene que ver con vos. O sea, hoy creo que, bueno, es muy común escuchar... Mira, yo siempre recuerdo una historia de un paciente y amigo a través del tiempo, que sale del quirófano después de haberle extraído un tumor renal. Él es veterinario. Y cuando él sale del quirófano le pregunta al médico: doctor, ¿usted por qué me pasó esto? Y el médico le dice: mirá, nosotros acordamos con una teoría que es la teoría genética. Algún gen se sale de control por motivos desconocidos y genera este cuadro de cáncer. Entonces el paciente me dijo: yo salí del quirófano y fui de mi terapeuta, porque lo primero que pensé es decir, ¿quién le da la orden a mi gen? Uh-huh. O sea, si mi gen se va a volver loco o se volvió loco, ¿cómo podemos hacer para entenderlo? Pero esa historia creo que refleja uno de los paradigmas que se están manejando en la actualidad en la medicina, ¿no? Y es la que un poco estamos reviendo. Es si nosotros estamos esperando que algún gen
en algún momento no cumpla, no siga con las normas establecidas y se vuelva loco y genere una patología en la cual me mata. Entonces yo digo que si tenemos esa teoría, tenemos que ir a... O sea, digo que la culpa de todo la tiene el gen y mis viejos. Creo que esa historia fue muy interesante, ¿no? El tema sería un poco, creo que a través de la medicina psicobiológica yo encontré respuesta y encontré una herramienta principalmente para poder trabajar y entender el factor epigenético o la epigenética, que sería la ciencia que estudia cómo el entorno influye sobre el gen. Y que en realidad todo gen que se expresa es en función de una necesidad del entorno. Ah, pero ahí hay una delicada cornisa que tenemos que aclarar, porque la gente cuando escucha esto, bueno, si no es lo genético, es el entorno. ¿Y el entorno qué es? Mi relación con los otros. Entonces, esto de generar una, podríamos decir, una psicosomática, en donde la persona se enferma porque no sabe vivir y alguien le tiene que enseñar. Claro. Entonces cuando está enferma no solo tiene que cargar con la enfermedad, sino con la solución del conflicto. Y además tiene que crear el conflicto de solucionar el conflicto. Es demasiado pesado para alguien que está sufriendo, que se está enfrentando a problemas con los que nunca se enfrentó, y que vaya a un terapeuta y le diga, usted tiene que solucionar un conflicto. Creo que tenemos que ser mucho más prudentes. En ese sentido yo comencé a distanciarme de la postura de lo que se llama actualmente la nueva medicina germánica, en ese momento se llamaba nueva medicina, porque veía que había como un furor curandis, ¿no? Hay que solucionar los conflictos. Así practiqué la medicina yo durante muchos años. Y bueno, se solucionaban los conflictos, pero la gente se seguía enfermando y muriendo. Es decir, yo veía que no había linealidad. Me pasó tal cosa, me enfermo de tal cosa, soluciono tal cosa, me dejo de enfermar de tal cosa. Esa linealidad es la que hizo que fuera creando la teoría de la medicina psicobiológica, en donde comenzaron a ingresar, para enojo de muchos representantes de la nueva medicina, el psicoanálisis, las neurociencias, la antropología, la filosofía. La etología con la teoría de los roles biológicos, territoriales y predadores. Es decir, quizás eso haya sido lo que también a vos te acercó a eso, ¿no? ¿Es todo solucionar el conflicto? Si no es, o es todo lo genético, o es solucionar el conflicto. Así es. A mí la no linealidad, ¿no? Yo he hecho una experiencia muy linda, empecé a estudiar lo que son los sistemas no lineales, ¿no? Y si entendemos que nosotros somos sistemas no lineales, complejos, no podemos seguir tratando de entender qué nos pasa con una linealidad. Entonces la complejidad debe ser abarcada desde la complejidad. Yo creo que tenemos que empezar a tener herramientas desde el conocimiento y teorías para poder interpretar un sistema complejo no lineal. Y dentro de esa no linealidad y de la complejidad empezamos a entender que lo que emerge de la complejidad y de la no linealidad son las propiedades emergentes. Entonces, esa línea que vos decís es interesante porque lo que está pasando en la actualidad es o estás enfermo o estás sano. ¿No? O sea, nos han metido la contradicción. La contradicción actual es estoy sano o estoy enfermo. Y el otro día hablando con un paciente también que empezó a leer muchos libros de autoayuda, de dieta, de yoga, de cómo respirar, de cómo bañarse, de cómo alimentarse, de cómo evitar los conflictos, de cuántas vitaminas tomar, de cuánto hay que correr por día. Empezamos a ver que era más fácil a veces tener una enfermedad con un diagnóstico y un tratamiento que estar sano.
es lo que hablamos muchas veces. Hoy estar sano es muy difícil estar sano, ¿no? Es lo que vos comentás de la medicalización de la vida. Sí. Entonces, yo creo que... Claro, se ha medicalizado todo. Lo que se debe comer. Anoche fui a comer con un amigo y él tomó la carta, es médico cardiólogo, y miraba la carta y decía, esto tiene mucho colesterol, esto tiene mucho tal cosa. Es decir, antes cuando uno se sentaba a comer decía, esto es rico, o esto me gusta, a lo mejor decía, esto me engorda, o esto me hace mal. Pero ahora se ha medicalizado absolutamente todo, lo que se come, lo que se debe caminar por día, lo que se debe pensar, las inyecciones que uno se debe poner, los marcadores tumorales que se tiene que hacer para detectar si ya sufre a partir de los 40, la colonoscopía obligatoria. El tacto rectal. Todo se ha medicalizado en búsqueda de la enfermedad. Es decir, la vida se ha medicalizado. Como alguna vez escribí, dentro de poco nos van a pedir DNI, nos van a pedir tomografía de cerebro, de abdomen o marcador tumoral. Escuché por televisión hace unos días que en una comuna de una ciudad cordobesa se presentó un proyecto de ley para que a los varones que renueven el carnet de conductor se les pida obligatoriamente un PSA, es decir, un marcador de antígeno prostático, y a las mujeres una mamografía. Es decir, para manejar hay que tener una mamografía ahora. Estamos llegando a un extremo en donde de vigilar pasamos a castigar, y en donde en vez de pedir ayuda se nos impone la ayuda. ¿Pero la ayuda de quién? Uno se pregunta, ¿no? Tema complejo, Fernando, ¿no? Sí, pero es necesario de hablar.